se consideraba, hasta no hace demasiado tiempo, como un conflicto privado. Para que una víctima nos debata sobre los aciertos, pero también sobre las carencias que presentan sectores que trabajan en contacto con ella en ese objetivo común de tratar de erradicar. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea, txostengileak eta gainerako guztiak, egunon. Señoras y señores, buenos días. Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiok El Diario Baskori foro judizial hau antolatzearen ekimenagatik. Hau da, indarkeria matxistari, indarkeria horren biktimei eta sistema judizialerekin sortzen den erlazioari buruzko foro judizial bat antolatzeagatik. La labor de sensibilización social que exige la violencia contra la mujer tiene que ser una labor constante, tanto de los responsables institucionales como del conjunto de la sociedad, y no cabe duda de que los medios de comunicación cobran una especial relevancia en ese trabajo. Es un asunto que está presente en la agenda de los poderes públicos durante todo el año. Los servicios que se prestan, como alguno de los que a continuación explicaré, no cierran vacaciones ni festivos. Me consta que los medios de comunicación social, como el que hoy nos acoge, tampoco descansan en la labor de sensibilización. Aprovechar que el próximo domingo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para hacer un esfuerzo suplementario nos ha parecido encomiable. Por ello, cuando los responsables del Diario Vasco nos contaron la idea, no dudé en que debíamos de colaborar en el desarrollo del foro. Cuando una mujer víctima de violencia de género entra en relación con el sistema judicial, es seguro que antes ha pasado por un calvario que ha debilitado enormemente sus facultades. La reacción social ante los casos más extremos de violencia contra la mujer, como es el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, suele ser rápida y contundente. Sin embargo, por desdicha, la violencia contra la mujer es una realidad mucho más presente en nuestra sociedad, que adopta diversas formas, como la violencia física o psicológica, además en muchas ocasiones invisible. En nuestro país, en sociedades que pretendemos progresistas y abiertas, como ha señalado Lourdes, con acceso universal a la información y a la educación, permanecen actitudes preocupantes. Preocupantes como, por ejemplo, la de jóvenes que consideran algo normal que sus parejas controlen aspectos de su vida como su forma de vestir, sus relaciones con otras personas, o que consideren los celos como un signo de amor. Por lo tanto, es muy posible que para cuando una mujer asume que es víctima de violencia contra ella, cuando se dispone a denunciar a su agresor, haya pasado por un proceso de incomprensión y de desgaste emocional y de su autoestima. La mujer víctima que emprende un proceso penal ha de enfrentarse a una situación novedosa y en un ámbito como es el sistema judicial, desconocido en la mayoría de los casos para ella. Las instituciones tenemos la obligación de paliar esa situación y de ofrecer a las víctimas los servicios y apoyos necesarios para que puedan desenvolverse y reciba un trato equitativo por el sistema legal. Erakundeek egoera hori arintzeko bete beharra dugu, eta biktimei beharrezko zerbitzuak eta laguntzak eskaini behar dizkiegu. Sistema judizialean moldatu ahal izan daitezen eta tratu zuzena jaso dezaten. Les voy a describir los servicios que desde el Departamento de Trabajo ponemos a disposición de las víctimas. El marco legal que deriva de estos servicios son la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y su desarrollo por Real Decreto. Todos los servicios que les voy a describir son importantes. Como les iré indicando, queremos reforzarlos y para ello hemos hecho las propuestas presupuestarias oportunas que el otro día presenté en el Parlamento y que espero que acaben aprobándose. El servicio de atención a la víctima en estos momentos está regulado por la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, aunque en Euskadi este servicio se viene prestando desde el año 1991. En estos momentos es un servicio gestionado por la entidad sin ánimo de lucro IRSEEBI, adjudicataria del correspondiente concurso. Este servicio ofrece un itinerario de atención personalizado e integral. El usuario o usuaria puede ser víctima de cualquier delito, pero voy a referirme al tratamiento en el caso de las víctimas de violencia de género.
La víctima acude al servicio bien por decisión propia, por derivación de otros servicios públicos, como pueden ser la Ertzaintza o los servicios sociales. En el momento de la cita se realiza por parte de profesionales especializados una entrevista en la que se determinan las necesidades de la víctima desde el punto de vista jurídico, psicológico o de servicios sociales. También en ese momento se asigna uno o una profesional de referencia que propone las herramientas a utilizar en cada situación. Asesoramiento sobre cómo se puede alcanzar la asistencia jurídica gratuita, sobre ayudas económicas o de acceso a la vivienda y apoyo psicológico, entre otras. Esto implica una coordinación interinstitucional e interdepartamental que está soportada en unos protocolos de actuación con las víctimas de violencia de género. A partir de aquí, el profesional asignado hará el seguimiento correspondiente y valorará la evolución de cada situación. Como un elemento característico dentro del servicio de atención a la víctima, ofrecemos el servicio de acompañamiento jurídico terapéutico en el ámbito judicial a las mujeres víctimas de violencia de género. Todas estas actuaciones están dirigidas a empoderar a las víctimas para que sean protagonistas de sus decisiones, a que se mejoren sus condiciones a la hora de acudir a los juzgados y a minimizar en lo posible los niveles de estrés que produce el desconocimiento del entorno, las figuras judiciales o la coincidencia con el victimario. Tal y como se recoge en la memoria del Servicio de Atención a la Víctima de 2017, se atendieron en dicho año a 1.060 víctimas de violencia contra la mujer. Para el presupuesto del próximo ejercicio tenemos prevista una partida de 795.000 euros para financiar el servicio, lo que representa un incremento del 30,4% con respecto a 2018. Otro de los servicios generales del Departamento de Trabajo y Justicia que tiene actividad relacionada con la violencia de género es el equipo psicosocial judicial de la Comunidad Autónoma. Está compuesto por 34 profesionales, coordinadores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y administrativos que desarrollan su actividad en las sedes judiciales. Emiten informes periciales sobre unidades familiares completas a solicitud de los juzgados y asisten como expertos en las declaraciones judiciales de víctimas. El equipo psicosocial judicial realizó en 2017 1.324 informes familiares relacionados con medidas civiles procedentes tanto de los juzgados de familia como de los juzgados de violencia sobre la mujer y mixtos. En este año se han emitido 955 informes. También en 2017 se realizaron 191 declaraciones judiciales mediante psicólogos expertos o pruebas preconstituidas a víctimas vulnerables, de las cuales una parte importante están relacionadas con la exposición de los menores a la violencia de género. En lo que llevamos de año se han hecho 161 intervenciones de este tipo. Además, en 2017 se emitieron 65 informes, mientras que en este año se han hecho 67, sobre la evaluación del testimonio infantil y las consecuencias psicológicas de la violencia en menores víctimas. Otra función de los equipos psicosociales es realizar informes a demanda de las fiscalías de menores de evaluación psicológica y sociofamiliar de los adolescentes supuestamente autores de delitos de violencia de género o en las relaciones de noviazgo. Es esta una problemática en la que estamos observando un crecimiento constante. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de medidas contra la violencia de género posibilitó la creación de unidades de valoración forense integral que emiten informes periciales a requerimiento de jueces, fiscales o de los propios médicos forenses. Estas se integran en el Instituto Vasco de Medicina Legal, que es un órgano técnico que entró en funcionamiento el 15 de enero de 2002 y que depende del Departamento de Trabajo y Justicia. En estos momentos cuenta con una plantilla de 127 profesionales. Durante el año 2017 este servicio emitió 918 informes sobre agresiones por violencia de género, 313 en Guipúzcoa, y 1.341 psiquiátricos por violencia de género, 491 de ellos en Guipúzcoa. Por otra parte, la resolución 4034 de la Asamblea de la ONU considera también como víctimas a las personas allegadas a las primeras y en estos casos son los niños y niñas hijos de la víctima los más afectados. La Dirección de Justicia gestiona los puntos de encuentro familiar por derivación judicial que constituyen un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo multidisciplinar y con plenas garantías de seguridad y bienestar, se produce un encuentro de los miembros de una familia en situación de crisis, como es el caso en las que se han dado episodios de violencia de género. De hecho, la mayoría de los expedientes que se derivan a estos puntos proceden de juzgados de violencia contra la mujer, el 42% del total.
Dentro del enfoque restaurativo de la justicia que nos guía el Departamento de Trabajo y Justicia, consideramos esencial el trabajo con el victimario para corregir actitudes y prevenir la comisión de nuevos delitos. El programa GACOA del Servicio Vasco de Gestión de Penas es un programa dirigido a personas que han sido condenadas por delitos de violencia contra la mujer a menos de 2 años y que no tienen antecedentes. A estas personas se les suspende la pena siempre que exista un informe favorable y cumplan el programa establecido. El objetivo es el cambio de comportamiento y actitudinal ante las mujeres y pretende prevenir la comisión de posibles futuros delitos de violencia de género, es decir, que no haya nuevas víctimas. Los participantes en este programa proceden de todo tipo de condición social y edad y se les aplica un plan individualizado que dura entre 1 año y medio y 2 años y se refuerza la educación en igualdad de género. Hemos realizado una evaluación del programa y tengo que decir que el resultado es altamente positivo en lo que respecta a la reincidencia de los agresores, pues se comprueba que se minimiza entre las personas que acuden al programa. Tenemos previsto reforzar el Servicio Vasco de Gestión de Penas en general, lo que beneficiará a una parte de él, como es el programa GACOA. La asignación presupuestaria que hemos propuesto para todo el servicio es de 1.380.000, con un incremento del 28%, que nos va a permitir aumentar el número de profesionales del servicio de 25 a 40 y mejorar sus condiciones laborales. Otra de las responsabilidades del Departamento de Trabajo y Justicia es contribuir a asegurar el acceso a la justicia gratuita de todo ciudadano o ciudadana, independientemente de sus recursos económicos. Esta es la norma general, pero en el caso de las víctimas de violencia contra la mujer, todas las víctimas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Este mes de noviembre, el Consejo del Gobierno vasco hemos aprobado el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita, en el que una de las novedades más sobresalientes es la creación de unos módulos específicos para atender el turno de oficio en los asuntos de violencia contra la mujer. Estos módulos han tenido un incremento del 10% frente al 2% general. Y en el proyecto de presupuestos para 2019, que espero que se apruebe, también contemplamos una subida importante de los recursos. Queremos que el Parlamento apruebe una dotación de 15.080.525 euros, que son 500.000 euros más que los destinados en 2018. Lege zerapen bidez, emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako epaitegia sortu dira. Eta nik uste dut merezi duten errekonozimentua eta prestigio eman behar zaiela. Lankarga eta kasuen konplexutasuna kontuan hartuta lehentasunezko tratamendu eman behar zaie sistema judizialean. Gabeziak handiak dira balibideei dagokionez, baita operadore juridikoek hain gain espezifikoan behar duten prestakuntzari dagokionez ere. Por nuestra parte, estamos reforzando los planes de formación de los operadores jurídicos en lo referente al ámbito de la igualdad de género. Y, por último, ya comentarles que otra de las preocupaciones del Departamento de Trabajo y Justicia es adecuar las instalaciones de los palacios de justicia para que ese complicado proceso en el que se ve envuelta la víctima, que su seguridad, desde luego, esté asegurada y su intimidad protegida. Reitero mi agradecimiento a todos los organizadores y a todos los participantes en este foro judicial del Diario Vasco. Estoy segura de que hoy, entre todos y todas, aportaremos un grano de arena para conseguir la eliminación de la violencia contra la mujer. Eskerrik asko. De la falta de recursos que esa misma justicia sufre para afrontarse. En esos días, nuestro siguiente invitado se refirió de Guipúzcoa, dedicado a la reflexión sobre las mujeres y los menores víctimas de cumplir con el compromiso que nos recuerda la fecha del verano. 3 ejes que considero relevantes para dar cuenta de plena conciencia y más de 200.000 mujeres al año el haber padecido la violencia machista.